esta sesión vamos a ver la parte de la física que estudia el movimiento de los objetos, pero importando qué lo produce, qué fuerzas producen el movimiento o qué fuerzas se oponen al movimiento, siempre y cuando el objeto se considera que no se deforma. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? La cinética. Para poder entender la cinética tenemos que conocer ciertos conceptos. Vamos a iniciar con ciertos conceptos como es el concepto de masa y el concepto de peso. La masa comúnmente la vamos a poner o vamos a considerarla con la letra M minúscula y el peso con una W minúscula. Esa diferencia la tenemos que entender entre masa y peso, ya que ahora sí me interesa qué produce el movimiento y para eso vamos a considerar el peso de los objetos. Ahora sí consideramos el peso de los objetos, no como en la cinemática, que no me interesaba el peso o no lo poníamos, no teníamos en cuenta. Ahora sí vamos a considerar el peso de los objetos, pero para eso tenemos que hacer una diferencia, vamos a entender la diferencia entre masa y peso. Y vamos a entender que la masa es la cantidad de materia que poseen los cuerpos y el peso vendría siendo una fuerza, pero esta fuerza vendría siendo la fuerza de atracción que ejercen los cuerpos celestes, como en este caso el planeta Tierra, sobre los objetos, y ese peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, en el planeta Tierra, los objetos son atraídos al centro de la Tierra. Por ejemplo, aquí tenemos una pelota donde el planeta está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Entonces, es hacia abajo la fuerza que busca que el objeto se vaya al centro de la Tierra. Si yo lo suelto, tiende a irse al centro de la Tierra. Si yo lo dejo en esta posición, el objeto, también existe una fuerza que busca que el objeto se vaya al centro de la Tierra, pero en realidad no se está yendo hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque la superficie impide que se vaya al centro de la Tierra. No quiere decir que no tenga peso, sí tiene peso, pero aquí la superficie está ejerciendo una fuerza contraria al peso del objeto que más adelante vamos a describir como una fuerza normal. La masa y el peso, vamos a considerar que la masa vendría siendo una cantidad escalar y el peso es una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir? Que la masa no la puedo representar mediante vectores, pero el peso sí se puede representar mediante vectores. ¿Cuál sería el sentido de ese vector? Del vector peso, siempre va dirigido al centro de la Tierra. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos explicado de la pelota va a tener masa, pero esa masa también en este planeta Tierra o en cualquier cuerpo celeste va a tener un peso. Entonces, ese peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. Por eso, podemos representar el peso mediante un vector que va a tener magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál va a ser su sentido? Va a ser hacia el centro de la Tierra. Siempre el peso va dirigido. En cambio, la masa del objeto no lo puedo representar mediante vector. Es importante conocer las unidades de masa y peso para poder diferenciarlas. Los valores de masa o las cantidades, las mediciones de masa van a estar dadas principalmente unidades de masa. De acuerdo a los sistemas de unidades vamos a tener que es el gramo, que es el kilogramo y es el slug. Quiere decir que cuando tengamos una medición expresada en gramo, kilogramo o slug, me va a indicar o me va a identificar que lo que tenemos es la masa del objeto y no el peso del objeto. Para el peso, las unidades de peso vendrían siendo la dina, el newton y la libra fuerza. ¿Sí? Esas son las unidades de peso, que sería dina, newton, libra, fuerza. La dina a su vez equivale a gramo, centímetro
sobre segundo cuadrado. El newton, a su vez, también equivale a kilogramo metro segundo cuadrado. Y la libra fuerza equivale al slug, pies sobre segundo cuadrado. Eso es lo que equivale a una newton o libra fuerza. Que quiere decir, cuando nosotros tengamos estas unidades en una medición, pues yo lo puedo reemplazar por newton. También tenemos que tener en cuenta lo que son las constantes de gravedad. Recordando, las constantes de gravedad vendría siendo el 980 centímetros segundo cuadrado. También podemos considerar como 9.81 metros segundo cuadrado, o también 32 pies por segundo cuadrado. Esto es importante que nosotros lo relacionemos, porque tenemos que, como lo dije al inicio, tenemos que identificar lo que es la masa y el peso del objeto para poder estudiar y predecir el movimiento del objeto, ahora sí importando que lo produce. Entonces, iniciamos considerando esta diferencia. Tenemos que identificar en los ejercicios o en la vida cotidiana que cuando tengamos estas unidades, lo que me están dando es la masa y no el peso. No decir yo peso 70 kilogramos, 80 kilogramos, no. Si la medición es 80 kilogramos, en realidad no es peso, en realidad es la masa del objeto. Si nosotros decimos yo peso, o cuál es el peso del objeto, entonces las unidades tienen que estar expresadas en DINA, newton o libra fuerza. Entonces, para que identifiquemos y veamos correctamente las unidades. Y por supuesto, recordamos un poquito constante de gravedad para poder entender un poquito lo que es el peso. Para poder expresar, o la expresión de peso sería igual a peso igual, vamos a poner aquí mejor. Peso es igual a masa por gravedad. Esa es la expresión que va a indicar el peso del objeto, donde m es masa, la g constante de gravedad y w el peso del objeto. Entonces, por eso ahorita observamos y vimos, recordamos las constantes de gravedad, en qué consistía. Si se fijan en la expresión, no está centrado únicamente en el planeta Tierra, sino cualquier cuerpo celeste que tenga gravedad. Puede ser la Luna, puede ser Marte, puede ser cualquier cuerpo celeste, pero lo único que teníamos que hacer es reemplazar la constante de gravedad del planeta Tierra por la constante de gravedad del planeta donde se encuentra el objeto. Por ejemplo, para poder retomar un poco de la diferencia de peso y masa, vamos a suponer de un astronauta. Un astronauta aquí en el planeta Tierra tiene masa porque tiene cantidad de materia, pero también tiene peso. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a cierta gravedad aquí en el planeta. Ese astronauta en la Luna va a tener la misma cantidad de masa, pero la gravedad que va a estar sometido va a ser diferente. Por lo tanto, en la Luna va a tener diferente peso ese astronauta. O en el planeta Marte vamos a tener la misma masa, pero vamos a tener otra gravedad. Por lo tanto, va a pesar diferente en el planeta Marte. ¿Qué quiere decir? Que cualquier objeto que tenga masa va a tener peso en cualquier cuerpo celeste. Pero, ¿qué pasa si ese astronauta está en el espacio? Va a seguir teniendo masa, pero si no hay ninguna gravedad que esté ejerciendo sobre ese objeto, entonces su peso es cero. Sí va a tener masa, pero el peso en el espacio va a ser igual a cero. Vamos a hacer un ejemplo y así podemos relacionar un poquito o mucho mejor lo que es los conceptos de masa y peso. Vamos a considerar que una persona aquí en el planeta Tierra tiene una masa de 80 kilogramos. Entonces vamos a poner la masa es igual a 80 kilogramos. Y quisiéramos conocer qué peso va a tener esa persona en el planeta Tierra. Entonces tenemos la masa de 80 kilogramos.
Si no me indican que es masa, únicamente con la unidad me va a decir que es masa lo que me están dando, que es 80 kilogramos de masa por la unidad, que es el kilogramo. Entonces, me están pidiendo el peso del objeto. Es importante que nosotros identifiquemos las letras para indicar qué es lo que me están pidiendo. Entonces, el peso. Pero me dicen que encuentre el peso del objeto. Yo debo de reconocer que el peso es igual a masa por gravedad. Esa es mi expresión. Entonces me dan la masa, me piden el peso, entonces me faltaría la gravedad. ¿Qué gravedad es la que voy a considerar? La del planeta Tierra. Si fuera la Luna, fuera la gravedad de la Luna, que es aproximadamente la sexta parte de la gravedad de la Tierra. O en el planeta Marte, etc. Entonces, en este caso, es en el planeta Tierra. ¿Y qué constante voy a agarrar de gravedad? Si yo conozco estas tres, 980 centímetros segundo cuadrado, 9.81 metros segundo cuadrado o 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué constante de gravedad es la que voy a seleccionar? Vamos a seleccionar, sabemos que las tres son la misma, únicamente expresada con diferente unidad. La que vamos a seleccionar es una unidad que junto con la unidad de masa me da una unidad de peso. Vamos a suponer, tenemos peso es igual, la unidad de masa es kilogramo. Entonces, ¿qué unidad de gravedad es la que debo yo de considerar para que me dé una unidad de peso? Entonces, recordamos lo que anotamos anteriormente, sabemos que si tengo kilogramo, metro, segundo cuadrado, esto me da una unidad de fuerza que es el newton. Entonces, si yo tengo una masa expresada en kilogramo, tenemos que tener la gravedad en metros segundo cuadrado, entonces tengo que usar 9.81. Entonces, aquí en mi expresión sería 80 kilogramos por 9.81 metros segundo cuadrado. Esto me va a dar un valor de... El resultado, cuando hacemos esta operación, es 784.8. Multiplicamos los números, pero también multiplicamos unidades. Entonces sería kilogramo por metro por segundo cuadrado. Si se fijan, lo que es kilogramo metro segundo cuadrado equivale a newton. Por lo tanto, vamos a expresar el peso 784.8 newton. La N mayúscula, me indica la unidad newton. Entonces, una persona en el planeta Tierra de 80 kilogramos vendría siendo la masa 80 kilogramos por la unidad. Tiene un peso de 784.8 en el planeta Tierra. Entonces, 784.8 newton. Esa es la fuerza que ejerce el planeta sobre esa persona y va hacia el centro de la Tierra. Entonces, si tenemos una masa con la unidad de pies, tengo que considerar la constante de gravedad. Volvemos y corregimos. Si tenemos una masa con la unidad de Slug, que ese vendría siendo una medición en el Slug, la constante de gravedad que vamos a manejar es la constante de gravedad que debe estar en pies sobre el segundo cuadrado. Si se fijan, si se acuerdan, peso es igual a masa por gravedad. Si tenemos Slug, que es la unidad de masa, tenemos que tener la constante de gravedad de pies sobre segundo cuadrado, que esta constante es 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, esta combinación de unidades me va a dar lo que es la libra fuerza. Ahora, si tenemos un peso de 5000 dinas, vamos a poner ejemplo 2, 5000 dinas, y quisiéramos conocer la masa que corresponde a ese objeto, entonces lo que me piden en masa, aquí en el planeta Tierra vamos a considerar pues, su constante de gravedad, lo que tenemos es la masa. Entonces, para poder encontrar la masa de ese objeto de 5000 dinas, nos apoyamos en su expresión, peso es igual a masa por gravedad. Pero ahora me piden la masa. Si no me dijeran que es un peso de 5000 dinas,
si me indicaran únicamente que el objeto es de 5000 dinas, yo debo de relacionar su unidad. Por eso lo que estamos explicando en esta sesión. Dinas me indica fuerza o me indica una unidad de peso. Entonces, lo que me están dando al decirme 5000 dinas un objeto, me están dando en realidad el peso del objeto. Me piden la masa. ¿Qué espero obtener? Pues espero obtener la cantidad de materia. Nos apoyamos en esta expresión, peso es igual a masa por gravedad. Me piden la masa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar y dejar solo este valor. Estorba gravedad, multiplica, pasa dividiendo. Entonces va a pasar dividiendo a todo lo que tengamos en otro lado de expresión, que sería el peso entre gravedad. Esto es igual a la masa. Pero como es una igualdad, nosotros vamos a ubicarla o vamos a cambiarla a masa es igual a peso entre gravedad. Por lo tanto, vamos a tener sustituyendo que la masa es igual, el peso, 5000 dinas. ¿Entre qué constante de gravedad es la que tengo que dividir? Entonces aquí es donde tenemos que entender cuánto equivale la dina o cómo vamos a descomponer esta unidad. La dina es igual a lo que es gramo, lo que es centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo en vez de poner dinas pongo su unidad, entonces la unidad, esta unidad derivada va a ser igual a gramos por centímetro segundo cuadrado. Entonces, para poder tener la unidad de masa, ¿cuál va a ser la unidad de masa que me va a dar? Va a ser esta que está aquí. Esta parte es la unidad de masa y esta parte es la de gravedad. Entonces, la gravedad tenemos que expresarla en esta unidad. Entonces, ¿cuál es? Sería 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Si se fijan, esta unidad va a eliminar a esta unidad y me va a quedar la unidad que espero tener, que es gramos. Sería masa es igual a 5000 entre 980 me da 5.10. ¿Qué unidades quedan? Gramos. Esta sería la masa de un objeto en el planeta Tierra que tenga 5000 dinas de peso. Sería la masa o la cantidad de materia del objeto.